señor Antolín Huáscar, presidente de la Confederación Nacional Agraria. Buenos días, señores representantes de las federaciones de todas las partes de nuestro país. Quien les saluda es el estudiante de la Escuela Académico Profesional de Derecho de la Universidad Señor Zipán. Mi nombre es Américo González Castillo y en esta oportunidad quiero hacerles una breve exposición sobre la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Bienvenidos todos y gracias por la oportunidad. Ok, entonces a modo de introducción, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Indígenas es un documento que plasma de alguna manera los derechos que le asisten a las comunidades indígenas. Ahora, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es parte de los derechos humanos, pero que por su particularidad los pueblos indígenas necesitan un poco de direccionarlos a los derechos humanos, ¿no? Todos nosotros tenemos derechos humanos, eso está reconocido en la Carta de las Naciones Unidas. Sin embargo, los pueblos indígenas, por nuestra naturaleza, por la precariedad con que se les ha tratado sistemáticamente por parte de los estados, las Naciones Unidas ha dado unas pautas adicionales a los derechos humanos para proteger justamente a las comunidades indígenas. Pero ¿cómo surgió esta declaración? ¿No? Esta declaración no salió así de la nada, ¿no? Fue un proceso largo de las organizaciones indígenas a nivel mundial, ¿no? Que de alguna manera hicieron incidencia en las Naciones Unidas y esta respondió dando esta declaración, ¿no? El proceso empezó más o menos en la década de los 80, ¿no? Cuando el Consejo Económico de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Sí. En 1985 empezaron los primeros pasos para elaborar el proyecto y esta declaración. Luego, ya en el 2007, después de varios años, en el 2007 estaban reunidos en las Naciones Unidas todos los representantes de los países que conforman las Naciones Unidas. O es el primer documento de las Naciones Unidas que es elaborado en conjunto, no tanto con las personas a las que va a beneficiar esta declaración y los representantes de los estados. ¿Cómo actuaron los estados en la declaración? Bueno, 143 países votaron a favor de la declaración, ¿no? 4 países, en lo que está entre Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Canadá, se abstuvieron. Se abstuvieron a Azerbaiyán, Bangladesh, Bután, pero posteriormente ya estos países de alguna manera adoptaron la declaración y tales que hoy todos los países del mundo han suscrito esa declaración. Y justamente estos países que más se opusieron son los que siempre han tenido más problemas con los pueblos indígenas, ¿no? Estados Unidos, ¿no? Australia. A los estados esta declaración, bueno, no es obligatoria, ¿no? Porque es una declaración de voluntades, no es vinculante, pero de alguna manera traza líneas generales para que los pueblos indígenas sean reconocidos en todas sus dimensiones. No es el caso así, por ejemplo, del convenio 169 de la OIT, ¿no? Que es un documento vinculante, ¿no? Ese sí es de obligatoria ancestral que tienen desde siempre, ¿no? Inclusive antes de la colonización española, ¿no? El artículo 27, que habla de los estados
que los estados establecerán y aplicarán conjuntamente con los pueblos indígenas un proceso equitativo de independiente, imparcial, abierto, transparente, que reconozcan sus tradiciones y costumbres, ¿no? Es muy importante, ¿no? Por su lado, también los derechos que reconoce esta declaración, los derechos políticos, tenemos el artículo 4, el artículo 5, ¿no? El artículo 3 dice, ¿no? Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación, en virtud de su derecho determina su condición política y persigue el implemento de desarrollo económico y social, ¿no? O sea, la organización que los pueblos indígenas adoptan debe ser libre e independiente, ¿no? El Estado no puede ir a imponerles y decirles yo quiero que hagas esto, que hagan esta otra cosa, porque el Estado lo diga, ¿no? Sino que los pueblos indígenas deben ser libres a determinar cómo organizarse, ¿no? A tener su ronda campesina, su comité de autodefensa y todo eso, ¿no? Tienen derecho, ¿no? A no ser sometidos o asimilados por la fuerza, ¿no? El Estado debe establecer mecanismos para su prevención y adoptar lo mejor para los pueblos indígenas. El artículo 13, por ejemplo, que es un artículo muy importante, los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras su historia, su idioma, ¿no? Es importante no perder el idioma. Los estados adoptarán medidas eficaces para asegurar la protección y derecho también para asegurar su defensa jurídica, ¿no? Sobre la diversidad cultural indígena. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar prioridades, estrategias para ejercitar su derecho al desarrollo. Como les decía, es un documento muy importante, es un paso muy álgido que ha tomado sus años desde la década de los 80 y que las Naciones Unidas ha recogido, escuchando no solamente a los representantes de los estados, sino a los representantes de los pueblos indígenas en sí, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Claro que este no ha sido un proceso fácil, ha significado sacrificio. Recordemos el Baguazo, ¿no? Acá en el Perú, ¿no? Y otros casos más, ¿no? Y bueno, ese es un pequeño alcance de lo que les puedo dar sobre este tema, pero creo que ustedes con su ejercicio y la práctica son más conocedores de la realidad que significa no ser indígena en el país, ¿no? En el Perú. Quedo a espera de si tienen alguna consulta sobre este tema, a participar, una anécdota. Ustedes que son los que viven día a día las dificultades que pasamos, ¿no? Los pueblos indígenas acá en el país, ¿no? Algún alcance, alguna opinión de alguno de ustedes sería bienvenida. Sí. Una consulta. En cuanto al tema de autodeterminación que mencionas, ¿se puede crear el Estado, un Estado dentro de otro? ¿Un Estado dentro de otro? Sí. Tenemos el Estado peruano y dentro de ello tenemos la autonomía, la autodeterminación. Podemos crear un Estado independiente entre los pueblos indígenas y el medio. Y la otra es si durante el mismo término de autodeterminación se puede decidir si se va a votar unas elecciones, tomando en consideración nuestra forma de vida, la elección de nuestro propio gobernante dentro de nuestro territorio. Muy interesante, ¿no? Creo, más que personalmente, que formar otro Estado, lo que yo consideraría es, bueno, tenemos el caso de Bolivia, ¿no? Que es un Estado plurinacional, ¿no? Creo que cada pueblo indígena es una nación, ¿no? Porque un Estado puede estar formado por varias naciones, ¿no? Pero de ahí a buscar otro Estado independiente lo veo un poco difícil, ¿no? Muy difícil, ¿no? No es la idea tampoco, ¿no? O sea, estar más dividido de lo que estamos actuales, ¿no? Ahora, dentro de la autodeterminación, si es posible ir a una elección, yo creo que todos deberíamos sufragar para elegir a nuestras autoridades. La autodeterminación no va por ese camino, ¿no? Va más por una forma de vida, por nuestras organizaciones propias, por nuestro estilo y costumbre, ¿no? Que
no deben ser asimiladas por la mayoría, por la costumbre mayoritaria del país, ¿no? Ahora, yo considero que, por ejemplo, así como tenemos congresistas que representan a una determinada departamento, en este caso, ¿no? Creo que deberíamos establecer que hayan representantes de los pueblos indígenas en el Congreso. No solo porque yo soy de la provincia de Jaén, ¿no? Mi congresista por Cajamarca no tiene nada de indígena, ¿no? Es un señor que tuvo dinero y pudo costearse las elecciones, pero no sería el caso de si contemplamos una cuota de representantes en el Congreso de pueblos indígenas, que sería diferente, ¿no? Creo que esa es una buena propuesta.